Bueno, son las 3 de la mañana, después de tener una semana bastante dura y de tener demasiadas ideas en la cabeza, decidí ya tener un tema que ha estado conmigo toda la vida. Yo me crié en una iglesia. He participado en la iglesia desde muy chico. Mi familia es cristiana. Toda mi familia es cristiana. Y a lo largo de toda mi vida he ido conociendo muchas iglesias. Incluso este canal fue dedicado a hacer contenido de iglesias. Pero estudiando, mi curiosidad empezó a crecer. Mi curiosidad empezó a cuestionar. Y fue ahí donde las creencias chocaron. La verdad que para mí empecé a darme cuenta por medio de leer la Biblia que habían algunas cosas que no cuadraban mucho. Me llamaba mucho la atención porque la Iglesia Católica presentaba ciertas incongruencias, sobre todo con lo que es la Virgen María. Y empecé a cuestionarme de todo. Y mi matrimonio estaba fundamentado en el cristianismo. Y claro, me di cuenta de que Jehová tenía rasgos de humano. Se enojaba, se arrepentía, ¿cierto? También era protector, también era alguien que se preocupaba, pero también me llevaba a cuestionar por qué también expresaba, no quiero decir maldad, pero sí presentaba estos rasgos de el enemigo no podrá contra el pueblo de Dios. Eso quiere decir de que hay un rasgo relacionado con la guerra y Jehová. Este cuestionamiento a Jehová me llevó a intentar entender la relación con Jesús. Jesús y Jehová. En mi iglesia siempre se ha dicho que Jehová es el Padre de Jesús. Y ahí ya la cosa empieza como ya a volverse algo extraño. Por otra parte tenemos la figura de Lucifer, que aparece en el Antiguo Testamento y que la mayoría de la iglesia evangélica a la que yo pertenecí lo asociaba con la serpiente del Edén. Y después que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, que también está vinculado a Satanás. Y aquí habían algunas cosas que no me cuadraban tampoco. Luego, en un video que encontré de una persona que
se dedicaba a estudiar las cosas que la mayoría de las personas no estudiamos. Él decía que en el Apocalipsis se mostraba que la estrella de la mañana era Jesús. Y esto me trajo muchas preguntas más. ¿Por qué Jesús se relaciona con la estrella de la mañana? Y así empecé a investigar y nos topamos con una figura que es la figura que a todos nos llama la atención, que es Baal. Y Baal, bueno, exigía sacrificios, principalmente niños. Estos niños eran sacrificados a Baal, ¿cierto? Y lo asociábamos con un demonio que exigía niños pequeños. Pero investigando, me di cuenta que Baal es dual. Hay un Baal que es benigno y un Baal que es maligno, y a ambos se le rinden sacrificios buenos y sacrificios malos. Mientras tanto yo estaba investigando todos estos asuntos. Empecé desde el comienzo, desde el Génesis. A todo esto estaba generando conflictos en mi matrimonio. Mi ex mujer, que al final terminamos separándonos, no precisamente por esto, pero sí es una de las causas, no aceptaba que cuestionara el cristianismo. Y eso es interesante, porque no es solo ella, sino que son todos los demás. Y cuando una creencia se ve de alguna manera amenazada, crea estas barreras, estas negaciones de lo que se está expresando en la Biblia, o lo que realmente quiere decir. A todo esto, la información que tenemos es como la superficie nada más, porque ahí tenemos libros que son los evangelios, ¿cierto? Que fue escrito en griego, la Septuaginta, y tenemos la Torá, tenemos el Talmud y todos los libros interpretativos que después con el tiempo empecé a ver que existían, como el Zohar, como el Sefer Yetzirah, que aquí ya estamos hablando de mística. Y esto también me llamó mucho la atención, porque en la iglesia evangélica siempre se habla de que no hay que hacer adivinación, no hay que ver las estrellas, una lectura de los astros. Pero empecé a darme cuenta que el pueblo judío es, hasta la actualidad, son sus prácticas. Si nos vamos al calendario hebreo, podemos ver que aparece en uno de los meses, se llama Tammuz, uno de los meses. Tammuz era un príncipe, un príncipe babilónico. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? ¿Qué es lo que realmente sucedía? Entonces empezamos a darnos cuenta que muchas historias que aparecen en la Biblia tienen un origen babilónico. Entonces la Biblia, empecé a cuestionar que la originalidad del libro y de si el pueblo escogido de Dios era Israel.
A todo esto, Israel para los evangélicos es como el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, es intocable Israel. No se puede hablar mal de ellos. Dios los escogió. No se puede ir en contra de lo que están haciendo. Y eso también me daba cierta curiosidad, porque en la iglesia evangélica lo que más a veces se procura es el temor a Dios. Entonces ya no estaría hablando, ya no estaría haciendo las cosas por amor, sino por temor a Dios. O sea, si vemos a los judíos que están dañando, lastimando, no digo que todos los judíos, ¿vale? Pero nada quita que el pueblo judío no haga cosas malas, pues. Obviamente hay judíos buenos y judíos malos. Entonces, para ir más o menos ya dándole sentido a esto, empecé a cuestionarme todo. La Biblia, el origen de la iglesia evangélica, que eso también la gente no tiene idea del origen de la iglesia evangélica. La iglesia bautista, la metodista, las carismáticas, las pentecostales, que son como las más populares. En Chile por lo menos hubo un gran crecimiento de iglesias pentecostales. Entonces, a todo lo que sucedía, a todo lo que era como escandaloso, no quiero decir, a todo lo que era fuera de lo común, se le llamaba espiritual. Cualquier cosa que sucedía se le llamaba espiritual. Entonces, yo lo viví lo que era la iglesia pentecostal, lo que era todo este asunto de las danzas, de las lenguas, que era lo más sorprendente de la iglesia, de los milagros, que ahí es debatible, que no vamos a entrar en ese tema ahora, pero uno que se crió en la iglesia evangélica, al ver esto, dice: esto es poder de Dios, no se debe cuestionar. Y lo que más se enseñaba en ese tiempo es que igual el pastor era incuestionable. No se podían debatir las doctrinas dentro de la iglesia. Y esto, con el tiempo aprendí que es dogma. Dogma. O sea, la iglesia en general son dogmas. No se puede ir en contra de esas creencias. Imagínate estar viviendo toda tu niñez, más encima yo era evangelista, más encima yo trabajando para la iglesia, predicando la palabra de Dios, predicando la salvación de Jesús, la salvación. Hay dos caminos, eso se decía mucho. Hay dos caminos, uno hacia el infierno y el otro al cielo. Y yo miraba a toda la gente y yo miraba a toda la gente que no estaba interesada y yo veía el mal en la gente. Más que el mal es otro tema que se tiene que estudiar también. ¿Qué es el mal? Y esa fue otra pregunta que tuve, que en una reunión de hermanos, entre comillas,
la planteé y la pregunta es si Dios lo creó todo, eso lo incluye todo, porque Él es el creador de todo, Él es omnisciente, omnipotente, su esencia está en todo. Por lo tanto, Dios creó el mal. ¿Tiene lógica o no? Ya, esto era inaceptable. No puede ser que en Dios se encuentre el mal. Entonces empecé a estudiar el lado oscuro de todo esto, que son los demonios. Los demonios fueron creados por Dios. Bueno, la tradición evangélica dice que son ángeles caídos, que fue la tercera parte del cielo que Satanás se arrastró con él y que se rebelaron contra Dios y de alguna manera son malditos, son ángeles malditos, son ángeles que no tienen relación con Dios por su rebeldía. Y me acuerdo que cuando yo era más chico, yo le tenía miedo a esas palabras. Demonios, Satanás, infierno, lagos de fuego, el apocalipsis. Estas eran las cosas que más llamaban mi atención. Llamaban mi atención porque generaban una amenaza a mi alma. Ese es otro tema que también vamos a tratar. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Cuando tú le preguntas a un evangélico qué es el Espíritu Santo, ellos te dicen que el Espíritu Santo es como el aire. No se ve, pero se siente. Ok. Pero hay muchas cosas que no se ven y se sienten. Por ejemplo, las emociones. Yo puedo sentir odio, amor, pero no se ve, pero lo siento y es sumamente real. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es realmente? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y se promulgó mucho una idea igual en la iglesia evangélica, que es el bautismo del Espíritu Santo. No puedes ser salvo si no eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué implica? ¿Cuál es el antes y el después? ¿De dónde nace esta creencia? La Biblia es un libro intachable. Yo valoro mucho la Biblia, la valoro mucho. Las enseñanzas de Jesús de alguna manera igual hacen efecto en la vida de uno, que son ideas muy positivas. Pero creo que aún así la Biblia está convenientemente creada con un propósito. La Biblia también es un libro de la ley. ¿Por qué Dios iba a dar leyes? Esta es otra de las grandes preguntas que me hice. Si Dios, mira las estrellas, mira la realidad en la que vivimos. Dios va a descender para tener un contacto con el hombre. Es una pregunta, ¿vale? Es una pregunta. Va a tener un contacto con el hombre y le va a entregar por medio del lenguaje leyes
que son leyes morales, entre comillas, para que tengan mejores relaciones sociales. No matarás, ustedes ya saben, no codiciarás. Entonces, Dios tiene una relación con el hombre. Esto me llevó a seguir cuestionando. Y empecé a ver la realidad detrás de todas estas creencias. Una creencia. Las creencias son sumamente poderosas porque logran motivarte, logran de alguna forma dominar tu vida. Las creencias hacen que tú estés dispuesto a dar tu vida por lo que crees. Tú dices, todo lo que uno hace, lo hace por amor al Señor. Pero realmente, ¿lo haces por amor al Señor? ¿O lo haces porque te criaste en la iglesia? Porque ves en la figura de un pastor una figura divina. Quizás es mucha palabra divina, pero se entiende la idea, ¿cierto? Cuando, como en la película El libro de Eli, ¿se acuerdan? En la película El libro de Eli, uno de los bandidos está pero tan obsesionado con la Biblia, está dispuesto a dar todo por obtenerla, porque sabe que en la Biblia hay poder para controlar a la gente por medio de un mensaje de amor, de salvación. Tú puedes llegar al corazón de la gente y de alguna manera, aquí viene la palabra difícil, fuerte, de alguna manera puedes controlarlos. Recuerdo que cuando estaba en la iglesia, el pastor era incuestionable. No había motivos para cuestionar al pastor. No había lugar a cuestionar al pastor. Imposible. No se podía. Si no te gustaba, eso implicaba que, imagínate, si tú eres una persona que está en un cargo, eso es lo otro, en la iglesia evangélica, y esto es parte de la naturaleza humana y que también es interesante que la podamos conversar. La iglesia sirve como una especie de jerarquía en la que está la persona que se sienta al final del pasillo y la que es mano derecha del pastor. Llegar a esos niveles es como va a depender de cada persona, pero para mí, como un niño, como un joven niño, era impensado. Tú no tenías acceso a hablar con el pastor, y si el pastor te saludaba con la mano, si te tocaba, si oraba por ti, no sé cómo llamarle a ese efecto, pero el efecto es de que algo poderoso te estaba tocando, que el pastor de alguna manera igual te preguntara cómo estás, te hacía sentir importante. La Biblia dice: el que busca la verdad será libre. Son palabras de Jesús. La verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
¿Podemos cuestionar toda esta realidad de creencias? Si no se pueden cuestionar, no vamos a encontrar la verdad. ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿Qué significa iglesia? ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Esta es otra cosa que se habla mucho en la iglesia también, que el pueblo judío negó a Cristo y que ellos despreciaron la salvación de Cristo. Por lo tanto, no son salvos. Y tú, como una persona que yo en lo personal me considero empática, yo participé en la iglesia y junto a mi esposa, que en ese tiempo era mi esposa, logramos bautizar a 11 jóvenes. 11 jóvenes que le hablamos de la palabra del Señor, hicimos que nosotros igual participamos de eso, de persuadirlo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aún así, ¿qué es el camino? ¿Qué es la verdad y qué es la vida? O sea, son palabras bonitas, pero realmente significan otra cosa. ¿Cómo es su interpretación? Obviamente son interpretaciones, pero debe tener una raíz. Ok, vamos a seguir hablando de la iglesia, para no desviarnos un poco de ese tema, porque la iglesia es la raíz de todo, la raíz de esta búsqueda. Yo caí en esta búsqueda de ser bautizado en el Espíritu Santo, porque la iglesia, si no eres bautizado en el Espíritu Santo, no eres salvo. O es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo para ser salvo. Así que con mis cercanos lo buscamos, llorábamos toda la noche, nos reuníamos en las casas y sucedían cosas súper bonitas, puedo decir, muy bonitas, muy especiales. Y en esas búsquedas empezamos a decir palabras, que esto yo no te lo sabría explicar ahora. Yo ya no intento hacer esa práctica, pero sí es un convencimiento de que debíamos forzar esas palabras, la explicación en la iglesia la que te daban era que si sentías que venían palabras a tu mente, tenías que decirlas nada más. Y eso ya sería como una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Lo otro sería la danza en el Espíritu, que se da mucho en la iglesia. Y yo empecé a ser una persona observadora, un chico observador, y me di cuenta que todos danzaban con los ojos cerrados, claro, pero algo no cuadraba, algo no andaba bien con eso. Y me empecé a dar cuenta que, claro, la gente empezaba a hablar, mira la hermana que no choca con las bancas, mira el hermano que hace cierta vuelta, no sé. Y empecé a notar que ellos ya estaban configurados, ya tenían un formato,
ya tenían una medición de lo que estaban haciendo. O sea, la gente no chocaba porque ya conocía el lugar y porque ocasionalmente veían. Esta es una experiencia propia. Vino un evangelista una vez a la iglesia y empezó a hacer que todos los niños danzaran. Todos los niños danzaran. Así que me hicieron pasar adelante. Para que el evangelista orara por mí y yo también recibiera el don de danza. Pero resulta que el hombre se me acerca. Esta es una de las cosas que me llevaron a cuestionar todo. Para mí, ser un evangélico o un hijo de Dios es no ser pecador. Intentar estar lo más lejos de la maldad. Para mí eso era ser un hijo de Dios. Esta persona llega, me habla al oído, se me acerca y me dice: ¿escuchas la música? Sí, le digo. Mira, tiene un ritmo, me dice. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y me dice: y ahora sigue el ritmo con los pies. 1, 2, 1, 2. Yo cierro los ojos, le hago caso. Hay otra cosa que es sumamente importante. Los niños obedecen todo, porque obviamente las figuras paternas son las que tienen mayor experiencia y saben qué es lo mejor para los niños. Y bueno, yo salí a danzar, supuestamente en el espíritu. Ay. ¿Cómo iba a contar lo que pasó? ¿Cómo le iba a contar a mis padres, a los demás lo que pasó? Para mí, en ese momento, yo estaba guiado por el espíritu. Era un privilegiado. De haber sido escogido por Dios para danzar. ¿Y quién era yo para cuestionar las formas del evangelista para que los niños dancen? Incluso se grabó. Esto fue por alrededor de los años 90. Éramos chicos. 98 creo. Y me crié porque para mí esto es la otra cosa interesante, que todo el mundo estaba en pecado, estaba en tinieblas. Que ese es otro concepto que deberíamos tocar. ¿Qué son las tinieblas? Cuando tú eres niño, todos estos conceptos, todo esto de la luz, del maligno, las bestias, los monstruos, todo es literal. Entonces tú ves esos monstruos. Tú te lo imaginas, tú logras hacerte una imagen de todo ese dragón, el dragón que va al lago de fuego, qué sé yo, cuando Jesús está en el desierto, la transfiguración de Jesús, lo que es Moisés, lo que es cuando se abren las aguas. Todo eso tú lo imaginas y lo vuelves real. Entonces, para mí, todo el mundo era pecador. Todo el mundo estaba en tinieblas. Y nosotros éramos los escogidos.
nosotros éramos los escogidos. Y yo me sentía privilegiado, pero no podía entender por qué los demás no eran escogidos. O por qué no tomaban la decisión de seguir a Cristo, si Cristo era la opción obvia. Y me di cuenta que la naturaleza humana era mucho más compleja. Mucho más compleja porque cada experiencia humana hace que esas causas produzcan quién eres. Eso yo no lograba entenderlo. Una vez una persona que no era evangélica, que era del mundo, a la que yo le hablaba mucho de Cristo, me respondió una vez y me dijo: Fernando, tú eres evangélico porque a ti te enseñaron así. Te enseñaron en la iglesia, te criaste ahí, por lo tanto tú no tienes... para ti es mucho más fácil seguir el bien de Cristo, el bien de Dios, que para nosotros que nos criamos, no sé, en ambientes más hostiles. Y claro, tiene razón, tenían toda la razón. Entonces para mí el rock era satánico. Ver a Marilyn Manson era satánico. La música de Slipknot, satánico. Todo lo que tenía una guitarra eléctrica para mí era satánico. Todas estas expresiones de oscuridad, Evanescence, que curiosamente me gustaba. Me gustaba la música, Linkin Park, me gustaba. Y eso igual era interesante porque tenía que escucharlo a escondidas, po. Todo esto se escuchaba a escondidas, o sea, ¿por qué? Porque que no te vayan a pillar, que nadie se entere que estás escuchando música rock. Aunque la expresión, el arte de este tipo de música también es bastante notable en cuanto a todas las formas más oscuras, ¿cierto? De lo que nosotros entendemos como oscuro. Entonces la iglesia, un día decidí cuestionar. Y recuerdo muy bien que mis papás, me dijeron, mi padre me dijo: hijo, si empiezas a cuestionar las cosas de Dios, no tenemos nada más que hablar, me dijo. No tenemos nada más que conversar. Ese es el poder de las creencias, ¿ven? Ese es el poder de las creencias. Las creencias hacen que tu cosmovisión sea intocable. Lo más interesante de las creencias es que no requiere prueba. Es una idea que tú tienes que no necesita pruebas, pero no se puede tocar. No se puede tocar. Y ahí me di cuenta que vivimos en un mundo sumamente complejo, muy complejo, porque para mí era muy sencillo. Jesús. Otra cosa muy interesante. Valoro mucho el mensaje de Jesús. Valoro mucho su mensaje. Pero ¿qué es este efecto? ¿Qué es este efecto que genera una persona, digámosle así? Bueno, Jesús es Dios. En la iglesia evangélica es Dios. Pero este efecto que genera un maestro que viene a guiarte
que viene a buscar tu salvación, este efecto, ¿me entienden, cierto? Este efecto que logra mover las masas, manipular las ideas, el pensamiento. Interesante, muy interesante. Tú puedes ver igual que hoy en día se usa mucho el término influencer. Viene una persona de 30 años, tiene logros, es exitoso, y muchos jóvenes de 15, 16 empiezan a tener una imagen, un referente, influencer le vamos a llamar, y se genera una especie de adoración en torno a este influencer. Ese es otro tema interesante, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y ahí nos damos cuenta que el ser humano busca referentes. Busca referentes de alguna manera para sentirse inspirado. Aquí ya me estoy entrando en un terreno un poco más denso. Que no lo quiero tocar acá porque puede ser muy polémico. Pero bueno, empecé a estudiar la historia. Vamos a redondear la idea. Voy a cerrar un poco el tema de la iglesia. Yo tuve este canal en el que estamos ahora. Es un canal con mucho contenido evangélico. Demasiado contenido evangélico. Hay 3 iglesias, incluso 4. Está la iglesia metodista, la Alianza, y está la iglesia pentecostal apostólica. También he hecho cosas con comunidades católicas. Entonces siempre he estado vinculado a la iglesia, siempre. Y mi deseo era que el evangelio se expandiera y que mucha gente fuese bendecida por el mensaje de Cristo. Pero eso también llamó mi atención. Y empecé a estudiar el Antiguo Testamento. Empecé a leerlo conscientemente, porque el problema de leer la Biblia es que es un compromiso. Leer la Biblia es un compromiso. Pero no se hace consciente. Va a ponerse a llover. Se va a poner a llover. Vamos a taparnos un poco. Entonces empecé por el Génesis. Quiero cerrar la idea un poco ya. El asunto es que el haber trabajado con las iglesias, el haber trabajado tantos años, el haber hecho este canal de YouTube dedicado a la iglesia, empecé a darme cuenta que la gente evangélica no era tan buena, po. Ya estaba más grande, con 28 o 30 años. Empecé a ver la realidad detrás de todo. Y que el evangélico no deja de ser humano, con sus debilidades, con sus sorpresas, con sus giros históricos, argumentales. Y sufrí decepción de la iglesia. Completamente. Yo que le dediqué años mi tiempo a la iglesia, valoro mucho que hoy en día muchos de esos jóvenes con los que trabajamos siguen en la iglesia y los sacamos del mundo. Los sacamos del mundo y siguen en la iglesia. Ahora ya son padres de familia. Me di cuenta de que no valía la pena ser tan buena persona. Y esto fue otra cosa, otra sorpresa con la que me topé. Y que los judíos hablan mucho, que la misericordia y el rigor, que es otro tema interesante. Ok, me decepcioné de la iglesia, sufrí de esta búsqueda,
Fue uno de los motivos de mi separación con mi mujer. Mi mujer también me dio un ultimátum, me dijo: si tú sigues investigando, si sigues cuestionando a Dios, a Jehová, nosotros terminamos. Me dijo: yo no quiero estar con una persona que cuestiona a Dios. Mi relación con ella ya estaba un tanto fracturada, entonces yo seguí investigando. Seguí investigando, completamente decepcionado de lo que fue el canal de YouTube. Pedíamos limosna, me acuerdo, casi. Y yo trabajaba con un hermano. El hermano no podía dejarlo sin plata. Entonces, cuando yo recibía plata, fue un muy buen hermano, muy buen hermano. Y le digo hermano porque es un hermano. Pero la iglesia, me di cuenta que no quería exponerse. O sea, no quería participar. No. La cosa es que empecé a darme cuenta que los pastores tenían otros negocios, po. Un negocio para la iglesia y el otro negocio para el mundo. Podías vender cigarros, podías tener una radio con música popular. ¿Se entiende? Podías tener un restaurante donde podías tomar. Entonces empecé a entender que la iglesia es una organización, es una empresa. Y esto me dolió bastante. Bastante. Yo me considero una persona que no le importa la plata, no le importa el dinero. Siempre me consideré una persona, un bicho extraño, porque para mí lo más valioso es vivir experiencia. Lo más valioso para mí es escuchar música. Para mí lo más lindo es pintar. Para mí lo más lindo es tomar fotografías. Para mí lo más lindo es tener una conversación agradable con alguien. Para mí lo más lindo de la vida es poder ver un atardecer. Para mí lo más lindo es salir a caminar. Para mí lo más lindo de la vida siempre ha sido disfrutar cada momento, reírme, pasarlo bien. Pero me empecé a dar cuenta que la visión de la mayoría de las personas, incluyendo los evangélicos, que sin esto tampoco no podemos vivir, y se entiende hasta cierto grado, es que todo estaba enfocado en tener. Incluso yo hacía música y mi esposa, me acuerdo que me dijo: ¿y esto para qué? ¿Para qué lo hacía? Y yo le dije: yo lo hago porque me gusta. Pero todo tenía que ser monetizado. Como se usa hoy en día el término monetizado, todo tenía que ser monetizado. Para mí no. Para mí la vida consiste en respirar, preguntarte, ser curioso, disfrutar la espiritualidad, orar, contemplar, meditar, reflexionar, expresarte, entender. Para mí esas cosas son valiosas de la experiencia humana. Ok. Y me di cuenta que la iglesia era una empresa. Incluso en una ocasión, yo que tenía entendido que los sueños son como un mensaje entregado por Dios para que de alguna manera dirija nuestras vidas, un pastor llegó y me dijo: no, se comprobó que después de los sueños no hay nada espiritual, porque ¿qué pasa con las personas que están en estado vegetal? Esas personas no pueden soñar. Entonces se comprobó que solamente los sueños pertenecen a la parte física del cuerpo.
Y la verdad es que me hizo harto sentido su explicación, porque yo en ese tiempo, después del divorcio, empecé a tener muchas pesadillas y se las atribuía al diablo, se las atribuía a espíritu, pero en mi interior también sabía que son cosas que te suceden, que son inexplicables, que nadie te las cuenta y que en mi cosmovisión eran de alguna manera mensajes diabólicos, demoníacos. Este es otro asunto que también es bueno aprender. Entonces me separé y caí en el agujero del conejo, como Alicia en el País de las Maravillas, como en El Mago de Oz con Dorothy, y empecé a estudiar quién era Jehová. Primero que todo, ¿quién era Jehová? Empecemos por el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Ok, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Después creó una cosa y creó la otra, creó una cosa y creó la otra, creó a las especies, a las plantas según su género, creó a los animales según su género, hembra y macho los creó, ¿cierto? Y empecé a darme cuenta que había una dualidad, que esto no se habla. Esto no se habla en la iglesia, no se habla de la dualidad. La dualidad es un tema un poco igual que no se explica, porque cuando hablamos de dualidad hablamos del bien y el mal también. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal siempre. Yo no trato de explicar la realidad, ¿vale? Pero no es que yo sea maligno, sino que esté con eso, sino que la Biblia lo explica. Bien y mal, hembra y macho, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque aquel día que comáis, vas a morir. Vas a morir. Luego aparece la serpiente y dice, con que os ha dicho Jehová que no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva llega y dice, no, podemos comer de todos los árboles menos de este. Corrige. Entonces ahí la serpiente trata de engañar a Eva. Trata de convencerlo, de persuadirlo, de engañarlo. Y luego Eva come y convence también a Adán. Ambos se ven desnudos y son expulsados del paraíso. Pero aquí hay una cosa interesante. Comieron conocimiento, que eso no se nos explica, que es un fruto. Que es un fruto, que es el conocimiento. Cada conocimiento nuevo que nosotros vamos adquiriendo hace que la persona anterior a nosotros muera. ¿Eres feliz? Hola, buen día. Buena. Bien, ¿y tú? Cada pieza de conocimiento hace de que esa persona muera. El conocimiento crea una nueva persona. De eso se trata. El conocimiento transforma. El conocimiento cambia. El conocimiento completa. El conocimiento trae otra visión. Por eso que el conocimiento logra que alguien muera.
Y bueno, al estar hablando con esto y algunos hermanos me dijeron, eso se llama gnosticismo, que el conocimiento, ellos dicen que el conocimiento trae salvación. Ok, pero para mí la Biblia me está diciendo en el Génesis algo muy parecido, muy, muy, muy similar. Y después continuamos y seguimos con el Éxodo. Y después del Éxodo, empecé a darme cuenta de la personalidad de Jehová. La personalidad de Jehová, cómo era. Claro, se arrepiente, duda, se comporta como una persona. Y después, estudiando, los judíos saben muy bien que Dios es antropomorfo. Por lo menos para los judíos, ellos lo dicen abiertamente que Dios es antropomorfo. Entonces, ¿cómo? ¿Dios es antropomorfo? Después, estudiando más a los judíos, los mismos judíos dicen que lo no manifestado se conoce por lo manifestado. O sea, en otras palabras, Dios se conoce por lo manifestado. O sea, por lo manifestado. ¿Y qué es lo manifestado? ¿Cuál es la obra suprema de Dios que nosotros conocemos? ¿Cuál es la obra suprema de Dios a la que nosotros podemos, de alguna manera, estudiar para conocer la naturaleza de Dios? En la Biblia dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el objeto de la creación más avanzado, conscientemente, físicamente, dominante, con capacidades como el lenguaje, del pensamiento abstracto, de la comprensión del tiempo, del pasado, del presente, del futuro? ¿Cuál es el ser con más capacidades que Dios ha creado? ¿Cuál es? Es el ser humano. Todo el estudio de Dios se logra por medio del estudio del ser humano. Bueno, quizás no logré cerrar la idea de la iglesia, pero hace más de 6 años que ya no voy a una iglesia. Empecé a estudiar por mi cuenta. La lectura se empezó a hacer mucho más visible para mí, porque no lograba entender. Logré entender qué son los ángeles, qué son los demonios, realmente qué son, qué es la magia. Es muy curioso el tema de la magia, porque los reyes magos, que también hay un tema a discutir, pero la Biblia aparecen como reyes magos, fueron a visitar a Jesús. ¿Qué nos está diciendo con esto? La Biblia. Los magos eran sabios que leían las estrellas. Entonces ellos, de alguna manera, supieron la fecha del nacimiento del Mesías, de Jesús, por medio de las señales del cielo. Podemos ver la naturaleza también de las personas que gobiernan la realidad. Cuando una persona gobierna la realidad, gobierna a las demás personas, tiende a tener miedo a que
los destronen. Ahí tenemos el caso del faraón, que envió a matar a los niños, porque los niños implicaban una amenaza para el reino de Egipto. Y tenemos también el caso de Jesús, que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque implicaba una amenaza para él. Esto nos da señales también de lo que son los sacrificios de los niños. ¿Por qué son los sacrificios de los niños? Los niños siempre manifiestan un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, lo nuevo. Y lo nuevo tiende a reemplazar lo viejo. Que este es otro tema que también se malinterpreta. Ok, me voy un poco por las ramas, pero esa es la práctica que estoy haciendo ahora. La práctica que estoy haciendo ahora es que si voy a hacer contenido para internet, vamos a empezar por contenido que realmente me importe y que venga a traer luz a un montón de personas que también piensan como yo. Hoy en día la información ya está mucho más accesible, pero en mi tiempo tú te quedabas con la predicación del domingo, del sábado, y las predicaciones por lo general siempre eran de los problemas cotidianos. Y yo me preguntaba, ¿Dios está preocupado por los problemas cotidianos de la raza humana, siendo el creador del universo? No me cuadraba. Pero yo me autoconvencía que era así, que Dios estaba pendiente de nosotros. No digo que no, pero no digo que... Y se decía algo igual, muy interesante en la iglesia. Se decía, ni una jota pasará en vano, algo así. Eso quiere decir que la palabra de Dios es intachable y que los misterios pertenecen a Dios. Los misterios pertenecen a Dios. O sea, no puedes saber más. No puedes saber más. La cosa es que empecé a investigar. Me alejé de la iglesia de a poco. Entré en una especie de depresión. Empecé a sufrir emociones muy extrañas, muy profundas después del divorcio. Un psicólogo amigo. Yo trabajaba en una escuela y en la escuela había un psicólogo y mi amigo me dijo que yo estaba pasando por un luto y que eso podía tomar tiempo. Yo no sé si fue eso también la causa, pero empecé a estudiar, a aprender. Quería entender todo esto. Eso es lo otro, que todo el conocimiento, todo está fragmentado. Todo está fragmentado, te lo dan en trocitos. Entonces, ¿cómo puedes hilar todo el conocimiento? ¿Cómo? Tienes un concepto por acá, tienes otro concepto por acá, tratas de amarrar, se te empieza a dificultar. Dios tiene muchos nombres: El Shaddai, Elohim, Jehová, Yahvé. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tiene tantos nombres? En el Génesis se llama los Elohim, que es un plural. Empecé a darme cuenta cuáles eran los dioses superiores de cada pueblo de la antigüedad. Me topé con el dios El del pueblo de Ugarit, que al ver de que Él era el Dios Supremo, empecé a asociarlo con todos los nombres de la Biblia. Por ejemplo, Emanuel, Samuel,
Ángel, no sé si Daniel. ¿Se fijan? Está lleno de esta... Emmanuel significa enviado de Dios, si no me equivoco. Quizás esté equivocado. Entonces, había una transferencia de culturas. Ok, dije yo, ¿qué onda? Y sigamos para atrás, sigamos a Sumeria. Ahí nos dimos cuenta de que siempre se habla de Babilonia, ¿cierto? Babilonia es como que te da, como que te da miedo. Y llegamos a Sumeria y nos damos cuenta de que Abraham vive en la tierra de Ur. Y Ur se encuentra en Sumeria. O sea, Abraham originariamente era de Sumeria. Y bueno, ahora vamos a entrar en terreno un poco más polémico, contradictorio. Y es el asunto de lo que es mitológico. En la Biblia, por lo menos en la iglesia evangélica, todo se da por literal. Todo se da por literal. Es increíble cómo funciona la mente humana. La mente humana logra crear realidades por medio de un pensamiento, de la imaginación. Si tú te dicen de que hay un ave de 15 metros que voló en alguna ocasión por la Ciudad de México, tu mente logra visualizarlo y crearlo. Si tú de alguna manera dices, ¿viste los rayos que estaban en la iglesia? La gente no va a querer ser menos y va a ver los rayos. Entonces, la mente crea la realidad. La mente crea los mundos. Cuando tú lees un cuento infantil de fantasía del Caperucita Roja y el lobo, tú logras crear al lobo en tu cabeza y le das vida, lo animas, le das movimiento. La cosa es que con el divorcio y con todo lo que estaba yo sintiendo, empecé a darme cuenta que no somos dueños de nuestra vida. Y esto es uno de los pensamientos más locos, de los más dolorosos que me di cuenta. Y resulta que nuestra genética, nuestro ser, viene con una programación a los miedos, a los deseos, a lo que queremos, a nuestras metas. Todo está sujeto a una programación. Un bebé toma leche porque tiene una programación. Empezamos a aprender a caminar porque ya nuestras piernas están predichas, para no decir predicción, están predispuestas a caminar. Toda nuestra experiencia humana ya sigue una estructura, ya sigue una línea. El hombre siente atracción por la mujer. El hombre decide sentirse atraído por la mujer. ¿Escogimos sentirnos atraídos por una mujer?
¿O es nuestra biología la que determina ese deseo? Estamos entrando en temas ya mucho más densos, ¿vale? Esta parte ya se va a complicar. Queremos creer que la creencia que nosotros nos enseñaron desde chico sea verdad, y de alguna manera la aceptamos y es efectiva porque es parte de una programación mental que nos lleva a sobrevivir. En la naturaleza todo es supervivencia, todos se están comiendo a todos. Por lo tanto, ¿qué es el enemigo que nosotros tenemos? No tenemos una entidad que nos coma como tal. Obviamente hay animales y todo, pero nuestras capacidades permiten que nosotros podamos evadir esas amenazas. Por lo tanto, tiene que haber una amenaza mucho más grande. Y esa amenaza grande se crea. Y esa amenaza es el que nos devora. En este caso puede ser el infierno. Ustedes ya más o menos entienden. El diablo, el demonio, pasa a ser como el depredador del ser humano. Y en nuestra genética, volviendo un poco a lo de lo biológico, entiende eso y trata de defenderse de esas fuerzas. Por lo tanto, la conclusión a la que quiero llegar, y puede ser muy repentina, es que la Biblia es un manual de cómo funciona el ser humano, cómo funciona la naturaleza. Por lo tanto, la Biblia es un manual de supervivencia. La Biblia es un manual de supervivencia. La Biblia es un manual de supervivencia, de cómo unos depredadores devoran a otros. Las guerras, las contiendas, la lucha de creencias, las peleas, en síntesis, las peleas. El que tenga el conocimiento entregado por Dios, va a sobrevivir. ¿Por qué Israel, los judíos, han sobrevivido tanto tiempo? La iglesia evangélica dice que están bendecidos por Dios y que Dios hace de que sean unas personas inteligentes y que tengan el don de los negocios y que les vaya bien y que aunque el enemigo trate de pisotearlos, Dios los levanta. Y no. Desde donde yo lo veo ahora, ellos siguen la ley. Y la ley hace de que ellos no sean los depredados, sino que ellos sean los que depredan. Ellos son los que depredan, porque esa es la ley de la naturaleza. Hay una cita de Platón que dice: si el amor existiera en la humanidad, que no digo que no exista, esta es la frase de Platón, dice: si el amor existiera en la humanidad, sobrarían las leyes. Pero como no hay amor, se crean leyes. Y son las leyes las que de alguna manera dan orden al sistema. Lo que la Biblia sabe muy bien es que el ser humano no obedece tanto esta ley de causa y efecto. Hay un grupo de personas que logran ser impredecibles
Y esa impredecibilidad hace que el sistema sea inestable. Y ahí entramos en la figura de Cristo, de Jesús. Jesús fue capaz de hacer cosas imposibles. Y había que detenerlo. ¿Por qué? Porque estaba revelando demasiado. Jesús decía, que el reino de Dios vive en nosotros, dentro de nosotros. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaba tratando de decir con esto? Que cada uno de nosotros somos, si queremos, dueños de nuestra vida. Pero el sistema es un reflejo de la religión también. El gobierno, la palabra gobernar, es sumamente importante aquí también. Entonces, la iglesia es un sistema para mantener controlados a las masas, al aspecto mental de las personas. El ser humano vive en una oscilación entre bienestar, podemos decir satisfacción e insatisfacción. Tiene satisfacción, tiene insatisfacción. La insatisfacción, digámosle así, psicológica, que hoy en día está tan de moda, la depresión, la ansiedad, todos son aspectos psicológicos, mentales. Y la gente busca ayuda y trata de ubicar a Dios en toda esta dinámica para de alguna manera tener sanidad mental, sanidad de la mente. Ese es otro tema importante, que es la mente. Entonces, la religión, la iglesia, se encarga de la parte mental. El sistema se encarga de la parte material. Y es un sistema. Es un sistema para mantener controlada a la gente. Es un sistema para cubrir todos los aspectos del ser humano, manejarlos y tenerlos al tanto. Y lo más interesante es que las mismas personas, trabajamos para el sistema y no nos damos cuenta. En vez de tener el sistema que nos controla, no, somos nosotros los que defendemos al sistema, porque alguien tiene el conocimiento, alguien logró tener todo el conocimiento de la historia, y en vez de usarlo de manera beneficiosa para la humanidad, lo usa con beneficios propios. El punto que igual es interesante, que las personas que nos gobiernan son seres humanos. Entonces, como lo es a gran escala, también puede ser en lo micro. O sea, una iglesia pequeña de unos 50 miembros también funciona como un sistema en la que se tiene que diezmar, se tiene que servir, se tiene que adorar.
tanto tiempo. Tanto tiempo invertido en la iglesia. Ay. Tanto tiempo, tanta gente. Todo es un sistema para que funcione. Pero todo el sistema está basado en un engaño. Porque recordemos que nosotros seguimos siendo animales. No tenemos... Seguimos siendo animales. Reaccionamos como animales. Una palabra puede ser lo suficientemente penetrante en la mente que perdemos el control. Ay. Y lo más triste de todo es que tienes a tu familia, tienes a tu familia, tienes a tus amigos que igual te miran como bicho raro. Si supieran un judío es un hombre, es una persona. Todos en la tierra somos seres humanos, que sí somos algo magnífico de la creación, muy complejo, contradictorio, con muchas facetas, tanto negativas como positivas. Tenemos esta dualidad que nos hace amar, que nos hace odiar, y podemos hacer ambas cosas también al mismo tiempo. Podemos sentir, podemos percibir. Lo otro que yo estudiando guión, en un libro de guión, dice que todas las historias son sueños. Porque ¿qué pasa cuando tú sueñas? Los sueños tú después los interpretas. En un sueño no tiene por qué ser lógico. De repente estás aquí, de repente apareces en un cementerio, luego estás caminando sobre el agua. Luego tú buscas una interpretación, de repente aparece una tormenta que te cubre. Tú te despiertas, ¿qué significa esto del cementerio? ¿Qué significa esto de la tormenta? Por lo general siempre son advertencias. Ya que vienen tiempos difíciles, alguien va a morir, qué sé yo. Interpretamos porque lo que hace el ser humano con la información que va recibiendo es darle sentido a todo eso, las causas, por qué estoy soñando esto. Entonces, aquí viene la parte polémica. La historia de la Biblia son sueños, así como el sueño de las vacas. ¿Por qué pasa si ese sueño de las vacas se contara como real? Las vacas flacas, las vacas gordas. Tuve 7 vacas, las vacas se volvieron flacas y después las vacas se volvieron gordas. Y la gente lo va a creer, pero ahí se está diciendo que es un sueño. La historia de la Biblia son sueños con significado profundo, que permite de alguna manera, tengo que ir viendo todas esas cositas, que permite sobrevivir. Es que eso es al final, es sobrevivir. Si tú sigues las leyes de Dios, vas a tener una familia, hijos sanos, con metas claras, te vas a casar, vas a respetar a tu mujer, si la respetas, vas a ser fiel. Al final, las leyes que Dios entregó al hombre son para que sobreviva.
Pero hay algo mucho más allá. Y esta fue una de mis conclusiones. Que si nosotros estamos en este nivel de conciencia ahora, en el que de alguna manera estamos siendo movidos por nuestra genética, nuestra biología, nuestra subconsciente, si se quiere, en donde son como los pestañeos que hacemos, ¿cierto? Que son involuntarios. Todo el sistema digestivo trabaja solo, no tenemos que darles órdenes. No somos conscientes de el metabolismo, no somos conscientes tanto del latido del corazón. Por lo tanto, tampoco somos conscientes de cómo nuestra mente funciona, nuestra cabeza funciona, cómo activa un botón y nosotros reaccionamos. Y uno de los grandes sorpresas en mi investigación fue increíblemente revelador, doloroso y revelador, que es que el nivel de conciencia elevado requiere la práctica de no reaccionar. Y al poder usar esto de no reaccionar, me he evitado un montón de problemas con mi exmujer, porque fui capaz de manejar nuestra interacción por medio del no reaccionar. Hay una palabra que esto lo vamos a hablar en otro momento, pero esa palabra me ayudó mucho a no reaccionar, y esa palabra es Tiferet. Cuando yo digo Tiferet, eso me trae paz. Esa palabra gatilla en mí la no reacción. Y aquí ya estamos entrando en un estudio ya mucho más que sorprendentemente ahora ya es más visible, ¿vale? Es más visible, pero en la iglesia se demoniza toda esta enseñanza. Ya, creo que ya esto tengo que cerrar la idea, el tema. Quiero decirle a todos que no niego la existencia de Dios, pero sí creo que hay un grupo de humanos que se atribuyeron esta definición de hijos de Dios, o ser los escogidos, el pueblo escogido de Dios, aunque quizás con el tiempo vaya a cambiar de opinión otra vez. Pero ¿qué pasa si tú eres reconocido como el pueblo escogido de Dios? Imagínate, yo soy Fernando nomás, y viene una persona a pelear conmigo y dice que esa persona fue escogida por Dios, y yo asimilo de que Dios es un ser poderoso, y eso genera un efecto en mi pensamiento. Entonces yo no puedo pelear contra alguien que tiene a Dios de su lado. Voy a perder. Entonces se crea esta realidad, esta creencia, y yo voy a desistir. y mi confianza se va a desvanecer, porque ese pueblo y esa persona tiene a Dios de su lado.
Son muchas cosas, ya debería ir cerrando la idea. He estado más o menos sintetizando mis pensamientos y poder soltarme a cámara, soltar lo que creo. Ya tengo una edad ya en la que, bueno, esto es otra cosa que aprendí, que uno nunca termina de aprender, y que lo que veníamos conversando, cada nueva pieza de información va tornando tu forma de ver la realidad. Pero en el punto en el que me encuentro ahora, siento que ya puedo ver con mayor claridad de qué se trata todo. La Biblia es una invención humana que data de muchos años. No digo que no sea inspirado por Dios, no. Pero también existe la posibilidad de que no. Aunque los evangélicos y católicos, creyentes, no sé, digan que lo que estoy diciendo está mal. Pero en primera instancia es un libro que trata de cuidar un sistema. Así que lo que pretendo hacer ahora es, vamos a ir estudiando cada uno de las creencias que hay. Vamos a tratar de desvelar cuáles son sus orígenes. Y vamos a tratar de dar luz, porque ¿qué pasa cuando tú vienes y muestras la luz? No puedes negar lo que estás viendo, no se puede negar. Entonces yo recuerdo muy bien que un hermano me dijo: ¿qué hace usted leyendo el Antiguo Testamento? Si ese es el Antiguo Pacto. Usted tiene que leer el Nuevo Pacto. Ese es realmente lo que vale hoy en día. Yo les dije: pero si la Biblia es todo este libro. Bien, ya se me está alargando. Este es un video bastante personal. Es un video en el que presento mi idea, mis conclusiones, que se van a ir transformando nuevamente con el tiempo. Por ejemplo, también está esta otra idea de los masones que por la iglesia evangélica está sumamente demonizado, que adoran a Satanás, que dominan el mundo, ¿cierto? Pero resulta que investigando, ciertas iglesias evangélicas son inauguradas en templos masónicos ingleses, po. Entonces, ¿cómo eso? Y eso la gente no lo sabe. El origen de algunas iglesias evangélicas es declarado, es escrito en iglesias masónicas, en templos masónicos. Sí. Luego viene todas estas tradiciones, Estados Unidos, se propaga, qué sé yo, la iglesia bautista, la metodista, pues nace la iglesia mormona, los testigos de Jehová, que uno cuando empieza a estudiar los creadores de la iglesia, tanto mormona como testigos de Jehová, te das cuenta que hay un conocimiento que no es del todo cristiano. Si tú te fijas en las tumbas de Elena G. de White y del que creó la iglesia mormona, te vas a dar cuenta que, testigo de Jehová, el otro son los adventistas del séptimo día. Todos concuerdan en una cosa, y es que todos tienen obeliscos y tienen pirámides como parte de su tumba. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué? Qué triste, ¿no?
Bueno amigos, ya yo creo que ya son como 2 horas. Vamos a subir todo este contenido, lo voy a subir a internet y va a ser como una declaración de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ir viendo cómo estas organizaciones son que me atrevo a decir que es solamente un sistema para de alguna manera mantener una orden en un sistema de explotación. Al final seguimos siendo esclavos, po. Seguimos siendo esclavos, obviamente con cierta libertad, entre comillas, pero seguimos siendo esclavos. Existía la esclavitud, acá en Chile existió la encomienda, que era otro sistema de... Esa lecera de la encomienda fue horrible. Y hoy en día tenemos el contrato de trabajo, contrato laboral, que es que es otra forma de esclavitud. Entonces, el ser humano ya está esclavizado en la semana y necesita esclavizar también su mente. No puedes ser rebelde si eres un hijo de Dios, un evangélico. Al final todo se puede aterrizar, todo. Ángeles, demonios, Dios, fuerzas malignas del cosmos, Satanás. Yo cuando chico seguía mucho esto. Alguien ve un demonio, alguien vio sombras, alguien vio duendes, alguien vio espíritus. Un día me hice una pregunta que fue clave en todo esto. Y esa pregunta es: ¿qué pasa si sacamos al hombre, al ser humano, lo sacamos del planeta Tierra? Lo eliminamos y solamente quedan animales y las plantas. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios si eliminamos al ser humano? Esta pregunta la hice en un círculo de jóvenes cristianos y me dijeron, sí, sigue existiendo, aunque el hombre no exista, Dios sigue existiendo. Claro, pero ¿quién define a Dios? No existe. La persona que le da definición, bueno, esa es otra cosa interesante, porque Dios no se puede definir, pero ¿quién le da esa presencia a Dios? Es el ser humano, es el hombre. Si el hombre desaparece, Dios también. Y Dios ya no pasa a ser Dios, sino que podemos decir que Dios pasa a ser una especie de realidad. Eso, realidad. Porque Él es la realidad. Todo lo que existe. Pero no precisamente va a ser Dios. El hombre, a todo lo que no le encontraba explicación, le atribuía este nombre de Dios. El Dios de la tormenta, el Dios del sol, el Dios del volcán, el Rocapillán. Entonces, estos son los pensamientos que he tenido por mucho tiempo y es solamente la superficie, pero quiero dejar en claro que ha sido una experiencia interesante y bonita. La gente evade el sufrimiento, evade las pruebas, el dolor, pero con los años aprendí que esas características que tenemos nosotros tienen una función, y esa función existe para
darnos advertencias, para ayudarnos a equilibrarnos, a buscar un camino, una meta. Entonces la iglesia lo que hace es que te ofrece una solución a tu dolor, a tu sufrimiento, porque el ser humano no es capaz de vivir con su sufrimiento, no le agrada. Entonces busca desesperadamente una solución, que el terapeuta, que el psicólogo, que una iglesia, que la machi, que busca 1000 soluciones para darle descanso a su mente. Pero así somos. El tema es que como hay tantos suicidios por estos temas mentales que no se pueden soportar, y es simplemente porque no nos conocemos. Y esa es la clave de todo esto. Aprender a conocerse. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Estás seguro que puedes dejar tu hábito? ¿Estás seguro? Bien, un saludo. Así comenzamos.